Ahora sí, vamos con nuestra primera entrevista de la noche. Como está anunciado, el abogado José Ugaz está con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? En esta oportunidad, ¿vienes como abogado de algún cliente en particular o vienes simplemente como José Ugaz? Vengo como invitado de Beto Ortiz, no sé cuál es la razón, pero... Ah, no, ¿te sorprende? No, al contrario. La razón es que hay muchos temas de actualidad que podemos conversar. Y uno de ellos es, sin duda, el tema de la inminente interpelación, ¿no? Algo precoz, algo prematura, al ministro de Defensa, Rafael Belaúnde. Él ha respondido ya a una entrevista en Perú 21 y ha dicho que, o ha reconocido que su partido recibió aportes de campaña de la presidenta de Minera Poderosa, que no es lo mismo a recibir un aporte de la minera. En este caso son aportes de una persona. Vamos a escuchar las declaraciones del ministro Belaúnde. Bien, doctor Ugaz, usted ha liderado la Procuraduría ad hoc, también ha sido la cabeza de Transparencia Internacional y siempre creo que ha sido una persona que ha batallado por la transparencia en la política. Y en el caso de Rafael Belaúnde, ¿podría decir que él cumple con la transparencia y, digamos, la lucha contra los conflictos de interés de acuerdo a los estándares de transparencia internacional? A ver, el tema del financiamiento de la política siempre ha sido aquí y en el mundo un tema de gran complejidad y que se ha prestado, por supuesto, a muchas penetraciones de distinto tipo, de grupos de interés económico, de crimen organizado, como ha ocurrido aquí mismo en el Perú en varias oportunidades. Antes de opinar sobre este caso en particular, debo mencionar que yo asesoro a Minera Poderosa, no en este caso particular de los aportes, pero sí en los ataques que ha recibido a través de una campaña sostenida en Patás. A ver, vamos a transparentar eso, ya que estamos hablando de transparencia. ¿Usted es abogado de Rafael Belaúnde? No. No. ¿Asesora a la Minera Poderosa legalmente? Sí. La Minera Poderosa, que como sabe usted tiene una operación muy importante en la zona de Patás, hace mucho tiempo que viene siendo objeto de actos de violencia. Se ha atentado contra sus instalaciones en más de una oportunidad, se ha asesinado a varios mineros vinculados a contratistas de Minera Poderosa y está bajo una situación permanente de asedio en la zona. A eso se ha sumado en los últimos tiempos una campaña en la que articula una persona que tiene un espacio en redes sociales, con un periódico y con incluso candidatos que pretendieron ingresar al Congreso. Y ahora algunos de los que han ingresado al Congreso vinculados a estos intereses de la minería ilegal han planteado, entiendo, este pliego de interpelación. Pero para responder a la primera pregunta, precisamente porque es un área de mucha sensibilidad a la del financiamiento de la política, lo que se busca es establecer reglas de transparencia. Y esas reglas implican que efectivamente, y la OMP es la encargada de hacer eso, deben declararse y registrarse todos los recursos que van a las campañas políticas. Y eso se publica para saber efectivamente si luego hay conflictos de interés o subordinación de alguien que ha llegado a una posición pública para pagar una donación que en realidad puede ser una inversión en un interés político. En este caso, por lo que le he escuchado al señor Belaúnde anoche, que ha hecho también una declaración en un programa político, él señala claramente que conoce a la señora Arias desde la época en que trabajaron juntos en la campaña de Mario Vargas Llosa, que luego ella se acercó, porque Vargas Llosa también ha estado vinculado a su partido con el cual él ha postulado, y que ahí es que se produce esta donación, que él ha declarado que está dentro de los límites legales que establece la norma y que por lo tanto formalmente no ha incumplido con ningún hecho que esté vinculado a la regulación de este tipo de aportes. Ahora, corresponderá al ministro que ya hizo público esto y ahora que se conoce, demostrar que efectivamente no hay ningún interés subalterno en ese financiamiento. ¿Usted no está convencido de eso? Yo creo,
porque conozco a mi cliente, que efectivamente cliente, aquí... la minera poderosa. La minera poderosa. Creo que aquí no hay, por supuesto, ningún interés en tratar de influir. Poderosa viene dando esta batalla en la zona complicada de Patás hace mucho tiempo y ahora se pretende, en el pliego interrogatorio que he visto que se ha presentado, tratar de sostener que el apoyo de las fuerzas de seguridad, cuando Poderosa ha sido objeto de violencia, obedecería a intereses adelantados de quien va o quien está ejerciendo ahora la cartera de defensa, ¿no? ¿Sabía usted que en realidad Rafael Belaúnde iba a ser el ministro de Energía y Minas? He escuchado que efectivamente se le voció, porque creo que es más un ámbito en el que se ha desempeñado. Me parece que fue viceministro. Ya fue ministro antes. En algún momento. Fue ministro. O ministro. Sí, sí. Y que efectivamente fue sorprendente que terminara en la cartera de defensa y no en energía como se venía voceando. Al parecer hubo protestas de otros sectores de la minería, protestas obviamente en privado. La versión que tengo es que la presidenta insistió en que fuera parte del gabinete y, bueno, lo ha colocado en un rubro en el cual no le conocíamos experiencia previa, que es el rubro de defensa, pero la Fuerza Armada es obviamente un elemento clave en lo que se refiere a la protección militar de mineras amenazadas como Poderosa. Bueno, no solamente el ejército, lo mismo se puede decir de la policía. De hecho, en Patás hay una fuerza combinada bajo el nombre de CUPAS, donde están precisamente tanto la presencia policial como la presencia militar. Eso ha generado incluso roces. Han habido casos en los que los militares han terminado deteniendo policías y viceversa, incluso en el contexto donde una persona vinculada a la minería ilegal fue asesinada. Entonces, estamos hablando de un tema de alta sensibilidad y que aparece con esta información, pero creo que por lo menos en el aspecto de cuestionamiento, si aquí ha habido una inversión ilegal para beneficiar intereses particulares, no es lo que aparece en la documentación pública. No, pero a ver, si ya el propio ministro Belaúnde ha admitido las donaciones a título personal de la señora Evangelina Arias Vargas de Sologuren, que es una de las dos hermanas Arias Vargas, propietarias de la minera, y si mañana más tarde, Dios no lo quiera, Minera Poderosa necesita del apoyo o la protección militar en Patás, ¿Rafael Belaúnde no estaría en un conflicto de intereses? Minera Poderosa viene necesitando de la protección de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales hace mucho tiempo y por eso existe CUPAS precisamente en esa zona, que es el único territorio donde se ha creado un comando especial combinado, no solo para proteger a Poderosa. Patás, como usted sabe, tiene varias mineras formales operando en la zona. Pero mi pregunta iba, si en el momento de decidir Rafael Belaúnde, ministro de Defensa, no va a tener un conflicto, siendo que la propietaria de Minera Poderosa ha financiado la campaña de su partido. No tendría por qué, si es una persona que se mueve en los estándares razonables de la ética en el ejercicio de la función pública y hay una necesidad real, no tendría por qué inhibirse, más aún si, como él mismo ha señalado, desde un primer momento ha hecho pública esta información. Si él hubiera sido sorprendido escamoteando la información, la negara, hubiera utilizado testaferros, hubiera realizado actividades simuladas como hemos visto en otras campañas para tratar de aparentar una fuente de financiamiento que no es la real, creo que ahí tendríamos un problema en el ejercicio de esa cartera. Hoy no me parece que ese fuera el caso. Le propongo un paralelo para tratar de hacer este tema un poco más entendible para el televidente. En el año 2019, usted defiende a Dionisio Romero cuando se destapa el escándalo de la donación de 3 millones de dólares más, dólares menos a la campaña de Keiko. ¿Es correcto? Correcto. El aporte no había sido declarado públicamente y la propia Keiko Fujimori, hoy presidenta, dijo que prefirió mantenerlo en reserva a pedido de Romero. En ese caso, usted defendió el origen del dinero porque estaba bancarizado. Y la versión del pacto de silencio, digamos, quedó un poco de lado porque usted lo transparentó. Usted dijo que el dinero ya estaba en el banco. En este caso, usted está defendiendo
nuevamente a quien hizo la donación. Ya no es una campaña, digamos, tan grande, probablemente los donativos tampoco, pero quisiera tratar de establecer un paralelo entre ambos casos, ¿no? ¿Qué estuvo bien y qué estuvo mal en cada caso? ¿Se puede establecer semejanzas y diferencias? A ver, en el caso del señor Romero, él efectivamente decide, en su condición de presidente de Credicorp, de realizar un aporte a la campaña. Estamos hablando de Dionisio Romero Pauletti, ¿no? Pauletti. Que es el hijo. El hijo. Ok. El hijo del fundador del banco. De acuerdo. Él decide hacer un aporte a esa campaña. Yo, por supuesto, no tenía ninguna relación en ese momento. Yo me he enterado mucho después cuando fui convocado y creo que fui el tercer o cuarto abogado penalista consultado por él, donde me dice, mira, he hecho esto y quiero saber cuál es mi situación legal porque 3 penalistas anteriores con los que he consultado me han aconsejado que no haga pública esta situación. Entonces, me entregaron la información, la evaluamos y nuestro consejo fue, no, al contrario, esto tiene que hacerse público. Es más, debería usted acercarse a la Fiscalía y poner en conocimiento esta circunstancia, porque aquí no se ha cometido ningún delito. Una primera situación a resaltar, y yo más que una diferencia diría que es una semejanza con el caso del ministro Belaúnde, sí, es que no había un hecho delictivo. Las normas en ese momento permitían hacer donaciones y establecían límites. Si se excedían esos límites, entonces se incurría en una infracción administrativa, no un delito de financiamiento ilegal de campaña que se crea mucho después. Bueno, finalmente, luego de consultar, supongo, a otras personas, el señor Romero decide seguir nuestro consejo y ahí es que se le acompaña a la Fiscalía, se pone en conocimiento esta información y se entrega la documentación. Ahí el asunto es meridianamente claro en cuanto al origen del dinero, porque ese dinero viene de Credicorp. En segundo lugar, es una decisión que toma el presidente de la compañía con el gerente general, que estaban autorizados para tomar ese tipo de decisiones de acuerdo a los estatutos, y por lo tanto es un dinero de fuente lícita. Okay. Si se excedió en el monto, la infracción administrativa es la que se aplica en ese caso. Se aplican multas a los partidos políticos que reciben ese dinero, etcétera. En el caso del señor Belaúnde no creo que haya siquiera una infracción administrativa, por lo que he escuchado ayer. Él se ha ceñido a los límites que establece la ley en esa donación y por lo tanto no hay nada objetable en el hecho que haya recibido ese dinero. Pero entonces, en el caso de Keiko nos está diciendo que estuvo ilegalmente presa. A ver, yo en particular no coincido con la decisión del Tribunal Constitucional cuando señala que por el hecho que se crea después el delito de financiamiento político no haya habido posibilidades de lavado de activos. Y creo que eso debió discutirse en un juicio y no cortarse el proceso como lo hizo el Constitucional, desde mi punto de vista, excediéndose en las funciones que le corresponden. De hecho, hay 2 votos de ese tribunal, el del doctor Monteagudo y el de la doctora Pacheco, que disienten de los otros vocales diciendo no nos corresponde pronunciarnos sobre este tema. En el caso de las donaciones de las campañas del 2011 y 2016, lo que se cuestiona es que ha habido un conjunto bastante grande de testaferros que fueron presentados como donantes y cuando se les fue a interrogar, todos dijeron, no tengo la menor idea, no sabía que se había usado mi nombre, etc. Ya, pero doctor Ugas, lo que no se entiende es si Keiko Fujimori va presa por los aportes de Dionisio Romero. ¿Por qué Dionisio Romero? Ella no va presa por los aportes de Dionisio Romero. Okay. Ella va presa por este conjunto de testaferros y por una referencia indiciaria de que había recibido dinero. ¿Quiere decir que usted demostró que Dionisio Romero no lavaba activos? Absolutamente. ¿Cómo lo demostró? Porque el dinero estaba totalmente registrado desde su origen en las cuentas de Credicorp. El dinero viene bancarizado de Credicorp al banco de crédito. ¿Se puede lavar activos vía bancos? Sí, por supuesto, los bancos normalmente son la vía para lavar. Por eso. Pero ¿usted creería que una empresa de la dimensión de Credicorp genera sus ingresos cometiendo delitos? Una empresa de la dimensión de Odebrecht lo hizo. Bueno, pero Odebrecht dio cuenta de eso. En el caso de Credicorp no hay, que yo sepa, ninguna investigación, ninguna acusación. Volvamos a Rafael Belaúnde, que lo estamos olvidando. Rafael Belaúnde tiene, en mi opinión, o va a tener
un conflicto de intereses con sus donantes cuando sea necesario que el Ministerio de Defensa proteja a la minera Poderosa, porque la minera Poderosa ha sido su auspiciador. Déjeme terminar la primera parte de su pregunta muy brevemente. Voy a apuntar para no olvidarme. Sí. En el caso de Romero, claramente no había ningún delito por el origen del dinero. El lavado de activos se produce cuando uno puede presumir o sabe que el dinero que recibe es un dinero de origen ilegal. En este caso eso está totalmente descartado y así convinieron los fiscales cuando se les entregó la información. Después, el ex fiscal Pérez, en su desesperación por impulsar esa investigación, cuyas consecuencias ya conocemos, se inventa una teoría absolutamente absurda de decir, como Romero no le consultó a sus accionistas que iba a hacer esa donación, ha cometido delito de fraude en la administración de personas jurídicas, cuando claramente él estaba autorizado para hacer eso sin consulta. Por eso es que nunca fue comprendido. Ahora, en el caso del ministro de Defensa, si mañana más tarde se requiriera una intervención específica adicional a la que ya se tiene, porque, le repito, hay presencia del ejército en fuerza combinada en este momento. Si necesitaran más o más que las demás. Bueno, él tendría que evaluar primero si se exime de esa decisión y la deja en manos de su comando, de su viceministro, de otros, para evitar cualquier vinculación con conflicto de interés, o si se siente lo suficientemente respaldado con la información que da cuenta de esa necesidad, podría incluso tomar él directamente la decisión sin ningún problema. Yo no veo por qué, cuando ya es una información que él ha decidido hacer pública en su momento, cumpliendo con la ley, hoy día va a ser objeto de sospecha. Entonces, las hermanas Evangelina y Victoria Isabel Arias Vargas otorgaron aportes de campaña al partido de Rafael Belaúnde, que se llamaba Victoria Libertad Popular, y a otros más. Sí, financiaron también, entiendo, al ex general Williams, que también fue candidato presidencial. Avanza País. Avanza País. A esos dos partidos. Es lo que entiendo. Yo, como le digo, no he asesorado esa parte y recién... No, pero sería interesante saber a qué otros más, ¿no? A esos dos son los que, claro, porque esos son los que yo conozco. Si los congresistas consideran que hay que interpelar a Belaúnde por esta razón, sería de justicia saber a quiénes más financió Poderosa. Pero, señor Ortiz, eso es bien fácil. Hay que ir a la página de la OMPE y ahí están registrados todos los casos de recepción. Perfectamente. Vamos en el corte comercial. Creo que el ministro ya lo presentó. Yo sé, por lo que he escuchado en el contexto... Ya presentó a los demás partidos, no creo, solamente el suyo. No, él ha presentado su registro de la OMPE, donde dice yo he recibido tanto. Pero lo de Williams se ha hecho público ya hace varias semanas atrás y creo que lo hizo público la propia señora Arias. Bien. Conversando con el abogado José Ugaz y en los comerciales yo preguntaba sobre el momento aquel que todos recordamos, los periodistas por lo menos recordamos, de la entrega de los aportes de Dionisio Romero a Keiko Fujimori, que fue, digamos, como muy secreto, ¿no? No recuerdo si maletín, fardo, pero... Fueron varias entregas en maletines de laptops. Ajá, ok. Si no era delito, ¿por qué no decirlo públicamente? A ver, de mi experiencia, yo conocido de siempre, no de ahora, que el sector privado, cuando hace aportes políticos, nunca le gusta revelar eso porque temen represalias en los casos en que ganen los contrincantes de los que ellos financiaron. Y como expresidente de Transparencia Internacional, ¿qué piensa de esa? No, me parece que es una muy mala práctica. Esa costumbre. Es una muy mala práctica y por eso cuando fui consultado, aunque era ex post y había ocurrido el hecho, yo no tenía ni idea de lo que había pasado. Mi consejo fue, vaya usted y transparente esta información con el Ministerio Público, cosa que efectivamente se hizo, fue investigada y es por eso que el señor Romero nunca fue comprendido, porque la conclusión es que no había ningún atisbo de dinero ilícito en ese aporte, exceso en el límite,
sí, de acuerdo a la regulación administrativa, pero nada ilegal desde el punto de vista penal propiamente dicho. Hace un rato mencionó usted a los testaferros en el caso Cócteles y dijo también que no estaba tan de acuerdo con la decisión del Tribunal Constitucional. Si hubo testaferros, los testaferros sirven para, evidentemente, disfrazar, ¿no? Aportes, donaciones o trasegar dineros. ¿Usted cree que Keiko Fujimori no debió ser absuelta en el caso Cócteles? Mire, no me corresponde a mí adelantar juicio porque mi posición es que esa discusión, por ejemplo, las personas que hablan por Fuerza Popular sostienen que en el momento en el que ellos reciben el aporte de Odebrecht, no se sabía que Odebrecht era una empresa que estaba vinculada a actos delictivos. Hay otros que sostienen que sí, pero ese es un debate de fondo. El Tribunal Constitucional no entra a discutir el fondo del asunto, simplemente dice que efectivamente hay un problema de tipicidad, es decir, que utilizar el concepto de lavado de activos para esa conducta no es correcto porque como después se crea el delito de financiamiento ilegal de una campaña política, eso demuestra que esto no era delito en ese momento. Yo ese razonamiento no lo avalo. Yo creo que efectivamente podían haber elementos de lavado de activos en la forma en que se manejó, por lo menos, la formalización de la recepción de esos aportes. En su momento el fiscal Pérez presentó, lo cual desde mi punto de vista también fue un grave error, más de 1.100 testigos, que eran todos estos testaferros a los que se había pitufiado el dinero recibido para aparentar que ellos eran los que habían hecho estas donaciones. Y todos sostenían que nunca nadie les consultó, que por supuesto la gran mayoría no tenía esa cantidad de dinero y que por lo tanto se usaron sus nombres sin consulta. Al ser puesto en libertad, el expresidente Ollanta Humala dijo que el grupo especial Lava Jato era el grupo Colina del Ministerio Público. ¿Qué le parece? Me parece que es un exceso. Yo creo que el equipo Lava Jato, al inicio de su trabajo sobre todo, tuvo aciertos. El Club de la Construcción no se hubiera revelado en toda su magnitud si no hubieran hecho un buen trabajo. Creo que en varios de los temas de Lava Jato también lograron captar información muy importante. Incluso se les ha cuestionado mucho por el acuerdo de colaboración eficaz y después la devolución del dinero por el tema de Chaquia. Pero yo creo que en la lógica de la colaboración eficaz, siendo este un mecanismo que puede ser progresivo, fue adecuado. Ahora, que en el otro platillo de la balanza han habido excesos, irracionalidades y por supuesto muchos errores, sin duda alguna. Y eso ha terminado descalificando el caso en toda su magnitud. La colaboración eficaz se prostituyó por completo, ¿no? La colaboración eficaz ha sido muy manoseada, pero yo sigo reivindicándola como una herramienta muy valiosa. Pero en muchos casos, doctor, se volvió un instrumento de chantaje. Es correcto. Ahí es donde están algunos de los abusos que se han logrado determinar. Pero también hay que tener en cuenta que al ser casos de gran impacto político, es imposible evitar la contaminación. Fíjese lo que ha pasado en Brasil. En Brasil, Lula estuvo acusado por haber supuestamente recibido un departamento en una playa como pago de una de estas empresas constructoras. Él lo negó, después se probó que sí, etc. Una vez que Lula pasó por la prisión, hubo un cambio político, él regresa a ser presidente, decide apuntar para la Corte Suprema a un abogado del Partido de los Trabajadores, que era además vinculado personalmente a él, el abogado Díaz Toffoli, que se convierte en un magistrado de la Corte Suprema, y lo que vino de ahí en adelante es un desmontaje. Y hoy día creo que también por estos abusos, estos excesos, no todo en Lava Jato ha sido abuso, no todo en Lava Jato ha sido error, y ha habido mucho delito. Finalmente, ¿estuvo de acuerdo en que José Domingo Pérez mande a Keiko Fujimori o pida la prisión para ella? Yo creo que abusaron claramente de dos mecanismos. Uno, el de acusar de organización criminal a cualquiera. El chofer, la secretaria y Kuczynski, organización criminal. Eso no pasa por organización criminal en ninguna parte del mundo. Y el segundo fue abusar de la prisión preventiva cuando no habían los elementos que exige la ley. Doctor Ugas, muchas gracias. A usted. Hasta la próxima. Buenas noches.